Primer poder del Estado, en palabras de Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquel poder del Estado que ahora ha venido a menos debido a que existen muchas críticas en los últimos años por los componentes que llegan a integrar este poder del Estado. Javier Vallerriestra y González Olechea, ex senador de la República, ex constituyente, diputado y hoy congresista del Parlamento Nacional. Un hombre dedicado al derecho, experto en temas de asilo, que sufrió persecución durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Javier Vallerriestra, controvertido, ex primer ministro del régimen de Alberto Fujimori, es un conspicuo hombre de derecho vinculado de siempre al Partido Aprista Peruano. Controvertido en sus apreciaciones, tanto de índole política como de índole legal, ha sido considerado como un Quijote de las causas justas, puesto que todos los procesos penales en los cuales ha intervenido han tenido mucho que ver en lo que significa la jurisprudencia. Javier Vallerriestra, sea usted muy bienvenido a este programa de Pulso. Es un gusto, un honor que usted pueda integrar este diálogo esta mañana. Muchas gracias por el prólogo hiperbólico. No, y totalmente merecido. Rafael Romero es nuestro panelista invitado, él es del Diario Expreso. Carlos Peñalosa, director de la red peruana de noticias.com. Diego Palomino, corresponsal de SEA Latino de los Estados Unidos. Y el economista Miguel del Castillo, a quienes les doy la bienvenida para este diálogo con el doctor Javier Vallerriestra. Saben ustedes la técnica del programa: hay pregunta, no hay repregunta, no hay réplica, no hay dúplica, hay diálogo, no hay polémica, vale todo menos golpes bajos, y si no, que se defienda. Bienvenidos, Rafael, con la primera interrogante al doctor Javier Vallerriestra. Buenos días, doctor Javier Vallerriestra. Tiene que ver con el asilo. Usted, abogado de Rosales, y en corto tiempo, diría yo cortísimo, la Cancillería, el Estado peruano le dio el asilo. Pero hay otros ciudadanos venezolanos con asilo, hace poco nomás un ciudadano boliviano, pero dos con refugio. ¿Cómo explicarle al televidente la diferencia entre el asilo y el refugio? Y las diferencias que se da en este caso, ¿por qué dos bolivianos quieren el refugio y no necesariamente el asilo? Bueno, en el caso de Manuel Rosales, ha sido un candidato adversario de mucho éxito contra el presidente actual de Venezuela. Ha sido concejal, gobernador del estado de Zulia, alcalde de Maracaibo, y desaforadamente el presidente de la República comenzó a atacarlo públicamente y a hostilizarlo. Le abrieron un proceso penal que fue cerrado y enseguida se lo reabrieron. Entonces se trata de un delito aparentemente común, perseguido con intencionalidad política, porque para el asilo el caso clásico es insurrección, rebelión, sedición. Pero normalmente las tiranías o los gobiernos que se ponen al margen derecho no persiguen por esos hechos porque evidentemente delatan la politicidad. Entonces hay otra característica: cuando se persigue un hecho común con intencionalidad política, hay lugar al asilo. El asilo se califica unilateralmente conforme a una vieja tradición latinoamericana, porque el asilo es fundamentalmente de derecho hispanoamericano al sur del Río Grande. Ha existido excepcionalmente en Europa por circunstancias muy complicadas, el cardenal Mindszenty, por ejemplo, en Hungría, o los asilados que se refugiaban en zona nacional siendo republicanos, y viceversa, alguna vez acá. ¿Y la diferencia con los refugiados bolivianos? Ya, pero primero expliquemos bien lo del asilo. El asilo hay en la torre. El caso de los bolivianos, hay uno que sí ha tenido asilo político y los otros se les ha considerado refugiados, porque en el caso del refugiado no se perfila claramente la persecución política. Tiene derecho al refugio la persona que se siente acosada por razones religiosas, raciales y hasta políticas, pero que no hay una persecución expresa contra esa persona. Entonces ese es el asunto que ha permitido que en algunos casos se considere asilado político. Actualmente nos encontramos con el caso de Rubén Darío Barbosa, que es otro personaje muy importante del partido de Rosales, que está refugiado en el Perú y ha pedido asilo. El caso de él no tiene un proceso penal abierto, pero está perseguido con intencionalidad política. Entonces aquí vamos a ver qué resuelve el Ministerio de Asuntos Exteriores, si le concede el asilo o si le dice no, le consideramos el estatuto de refugiado. Es una sutileza, porque termina inmunizando a la persona mientras esté viviendo en un país determinado. Pregunta a Carlos Peñalosa. Un conspicuo aprista como el doctor Javier Vallerriestra, ¿cómo ve las próximas elecciones del 2011 del partido aprista? Bueno, el aprismo
evidentemente que sigue siendo una gran fuerza, por otra razón por la cual Alan García ha sido elegido 2 veces presidente de la República, logrando una hazaña de la que se despojó a La Torre porque Víctor Raúl ganó las elecciones de 1962. Pero los otros grupos políticos no tienen la coherencia del partido, no tienen la integridad ideológica del partido, no tienen 80 años de existencia. Entonces estos grupos adventicios y advenedizos pueden llegar a ser mayorías precarias, pero el APRA siempre tendrá una fuerza, y yo creo que en el escenario político no se puede descartar a priori que el APRA el año 2011 pueda tener un tercer mandato con otro candidato, que por supuesto no puede ser Alan García, porque el APRA sigue siendo la fuerza mayoritaria del Perú. Han muerto 1000 partidos, la UR, Acción Popular, y una serie de partidos que tuvieron opulencia electoral en algún momento determinado, pero el APRA se ha mantenido, así que nadie se atreva a decir que el APRA no tiene destino el 2011. Usted está como Víctor Andrés García Belaúnde, acaba de matar a alguien que está vivo, Acción Popular. El otro día tuvimos un debate, me dijo, yo no entiendo por qué usted dice... que AP ya murió. No, porque yo dije, yo en este asunto, dije en la Comisión de Constitución, reflexiono en esta forma, en contra de lo que se pretende aprobar acá un decreto legislativo, pero como soy miembro del partido, flexiono y voy a votar con los compañeros. Entonces Víctor Andrés dijo, yo no entiendo eso. Claro, ¿cómo lo va a entender usted? Yo pertenezco a un partido y usted no pertenece a ninguno. Diego Palomino pregunta. Doctor Vallerriestra, buenos días. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villestein, pidiendo un poco la celeridad de los procesos, ha tomado como caso emblemático el caso Panamericana Televisión, habiendo muchísimos otros casos también emblemáticos e importantes. ¿Es usual, es aceptable que un presidente de la Corte Suprema tome como emblemático un caso específico? Yo creo que ha sido una grave gafa, una indiscreción del presidente. Es un hombre moralmente correcto, ha sido y seguirá siendo un buen magistrado. Pero cuando ingresan a la presidencia de la Corte Suprema, cobran una personalidad política exhibicionista. Y él le ha encantado la exhibición, lo que es poco compatible con la condición severa de un magistrado clásico. Por eso aquí ha cometido un error al dejar la impresión que quería una solución en un sentido determinado. Sé que después ha habido una rectificación, pero en su momento ha hecho quedar en entredicho la seriedad y la severidad que debe tener una presidencia de la Corte Suprema y la conducta a la que estamos aludiendo. Por ejemplo, muchos casos son casos que están rezagados en el tiempo. Yo, por ejemplo, presenté mi renuncia al Parlamento al cargo de congresista, no fue tramitada, planteé un amparo. El amparo estuvo en primera instancia 3 meses y el juez dijo no. Subió en apelación a la Corte, a la 7ª Sala, y estuvo 8 meses y resolvieron en contra. Entonces, y planteé después un recurso ante el Tribunal Constitucional, que hace 2 meses está el voto. ¿Por qué no se preocupan de ese asunto, que es un asunto trascendente? Yo tengo alguna significación, el caso es trascendente, significa una nueva interpretación de la Constitución. ¿Por qué se escoge un caso y no otro, no? En el caso de Villestein, ¿él ha cometido prevaricato? No, eso no, porque el prevaricato significa cuando el magistrado tuerce la aplicación de la ley. Aquí él no está dictando un fallo. ¿Él está viciando este proceso? Puede dar lugar a articulaciones y a recusaciones diciendo que ha habido una interferencia del presidente, pero prevaricato no. El prevaricato es un delito que tiene que estar claramente tipificado en el Código y se refiere a la conducta de los jueces cuando traicionan el sentido de la ley. ¿Ha sido un error que Villestein hable sobre el caso Panamericana? Sí, evidentemente, ha sido un asunto que yo no estoy muy al tanto de los entretelones del caso, pero me sorprendió mucho que tomara esa actitud que causaba la impresión de querer influenciar en un fallo. Un fallo determinado en uno u otro sentido, ¿no? Entonces, pero no ha estado estéticamente bien. Bien. Miguel del Castillo, economista, pregunta. Sí, doctor Vallerriestra, Víctor Raúl Aya de la Torre, recogiendo un discurso de José Martí en la Constituyente del 78, dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con que se debe tener un sufragio universal para la elección del secretario general del partido, es decir, un aprista, un voto? Bueno, lógicamente, no puede restringirse. Deben de votar todos los correligionarios de todos los partidos y en el caso nuestro, los compañeros.